así como mencionás, Gabriel, bueno, un poco lo que relataste es lo que nosotros quisimos llevar a esa audiencia, quizás con em, algunas indicaciones que tienen que ver con lineamientos que se han marcado en términos jurisprudenciales, no solamente en fallos en Argentina, sino también a nivel internacional. Pero mucho de ello no pudimos mencionar en términos técnicos y en términos jurídicos como hubiéramos querido, porque una participación bastante reprochable y bastante vergonzosa del defensor del pueblo atacando nuevamente a los periodistas y al periodismo independiente hizo que quizás nuestra participación se detuviera más en describir hechos puntuales que han vulnerado nuestra libertad de expresión acá en la provincia de Formosa. Y creo que gran parte de lo que he relatado en aquella audiencia tuvo que ver en tres puntos que vos lo describís, básicamente que tienen que ver con la imposibilidad de acceder a la información pública, la imposibilidad de poder trabajar libremente, habida cuenta de que siempre nos encontramos perseguidos o nos encontramos privados de poder acceder a una conferencia pública de los actos de gobierno nos encontramos directamente perseguidos en cuanto a causas armadas que directamente nos endilgan los propios funcionarios de este gobierno cuando emitimos alguna opinión en la que ellos no están de acuerdo. Julieta, Eh, Julieta, sí, discúlpame, vos sí. fuiste denunciada penalmente por el defensor del pueblo Leonardo Yaluca, ¿no? Junto con Leo Fernández Acosta. Así es. Fuimos denunciados por delitos que él entiende atentan contra el orden público. Él entendió que nuestros cuestionamientos a las medidas sanitarias y a la violencia institucional que venía ejerciendo la policía de la provincia de Formosa digamos, hasta ese tiempo de pandemia, eran mensajes direccionados a atentar contra el orden público, por lo cual nos ha denunciado en diversas causas penales que hoy todavía estamos esperando que tengan su curso, ¿no? Pero que tienen que ver con esta persecución que nosotros hemos denunciado en aquella audiencia, no solamente para noticiar a los funcionarios públicos nacionales y a ponerlo en agenda a nivel nacional, sino que también para problematizarlo y pedir, si se quiere, algún tipo de protección a nivel nacional que a nosotros nos permita poder trabajar libremente o tener una defensa de estos organismos nacionales que tanto se preocupan por conocer cómo se está desarrollando el periodismo, cómo se está desarrollando la libertad de expresión o cómo se respetan o no el derecho a la comunicación en cada rincón del país, pero que no tienen en definitiva las herramientas necesarias o no se preocupan en definitiva por defendernos cuando nos encontramos en estas situaciones. No solamente he expuesto mi caso, Gabriel, sino que también he expuesto el tuyo principalmente, en aquella oportunidad donde te han condenado a pagar más de 2 millones de pesos al gobernador porque un oyente emitió una opinión en tu programa y vos no te has expresado, digamos, en contra de esa opinión. Digamos, por una expresión de un oyente en forma anónima, a un periodista se le pueden condenar a pagarle millones de pesos al gobernador, ¿no? Eh, Diversas cuestiones que he mencionado en esa audiencia, solo a los fines de desmentir el gran relato que había montado Leonardo Gianluca, eh, eh, queriendo dejar al periodismo independiente como quienes somos los que realizamos, según lo que él denomina, ese libertinaje comunicacional, ¿no? Cuando lo que en realidad vivimos es un claro atentado contra la libertad de expresión, censura explícita
cuando no nos dejan participar en ninguno de estos canales de expresión, cuando nos vemos impedidos de acceder a la información pública y más en aquellos tiempos tan difíciles y preocupantes que vivió Formosa en tiempos de pandemia y cuando nos vemos perseguidos por causas armadas por tantos funcionarios, ¿no? Julieta, incluso, a ver, en nuestra provincia es todo ya es una política de silencio en cuanto a que si se hace una conferencia de prensa donde va a intervenir un funcionario, se trata de evitar que participen de esa conferencia de prensa algunos medios que consideran particularmente críticos o que tienen una línea editorial que ellos no comparten, entonces directamente los quieren dejar de lado, afuera, no los invitan, no les avisan, o directamente cuando llegan ya empezó y quedan afuera estos periodistas, por ejemplo, le ha pasado al Comercial, le ha pasado a Radio Parque, otros medios también. Es decir, a ver, que no participen de la conferencia de prensa, no contestan ningún pedido de informe, por ejemplo, llamar por teléfono a un funcionario y preguntarle qué opina sobre un determinado tema, no hay una respuesta, no quieren atender el teléfono, ¿no? Y luego ya el colmo, que es que ese mismo gobierno, en vez de informar, en vez de ser transparente, persiga a los propios periodistas, mandando a sus funcionarios para que los denuncien judicialmente, y la justicia, en vez de actuar en forma imparcial, también actúa de una manera absolutamente favorable a lo que es lo que pide el gobierno o el gobernador, ¿no? Una justicia obediente, una justicia absolutamente parcial, que nunca se preocupa de defender los derechos de los periodistas y los derechos del público, porque yo siempre digo, del otro lado de la moneda, digamos, está la gente que tiene derecho a saber, que tiene derecho a ser informada y que además tiene derecho a expresarse. Ujú. Sí, sin dudas, Gabriel, y creo que la pandemia ha demostrado este régimen autoritario de la forma de gobernar la provincia por parte de este modelo formoseño que ha instaurado Gildo Infram, sino que también es la forma en la que ellos pretenden que sea el periodismo en una provincia, ¿no? Y hay algo puntual que menciona en notas posteriores que dio el propio defensor del pueblo, que es que los periodistas, el periodismo militante atenta, dice él, contra la libertad de expresión porque no acompaña las medidas o no acompaña en definitiva al gobierno provincial, lo dice claramente él en una nota que dio en forma posterior, justamente en un medio que vos mencionás, a Genfor, ¿no? En uno de los canales de este gobierno. Es decir, que Entonces yo, para ser un buen periodista uno tiene que apoyar al gobierno. Tiene que totalmente, manifestarse, digamos, siguiendo las líneas directrices del modelo provincial. Ese es el buen totalmente. periodista. El mal Para, periodista es el que cuestiona esas líneas de gobierno o esas medidas de gobierno. para el defensor del pueblo, ese es el periodismo que es el bueno, ¿no? Ese es el periodismo que sirve, ese es el periodismo que cuenta la verdad en la provincia de Formosa, que es que en definitiva el periodismo que transmite el relato oficial, ¿no? El obsecuente, el relato oficial. Y vos te fijarás que no es menor, yo en varias oportunidades, Gabriel, me he visto impedida de ingresar a las conferencias de prensa que se realizaban en la propia Casa de Gobierno. En más de una oportunidad, el propio secretario de Comunicación de la provincia, Sergio Recalde, ha dejado sentado en el ingreso que, bueno, nuestro medio de comunicación y principalmente yo no podía ingresar a las conferencias de prensa que se hacen en Casa de Gobierno. Me ha pasado 2 veces y me ha pasado una vez en la jefatura de la policía, cuando la propia policía daba una conferencia de prensa donde tampoco me han permitido el ingreso. Entonces son diversas situaciones que nosotros vamos denunciando, pero que al parecer para estos funcionarios y más a nivel nacional no se tienen en cuenta los fines de entender o
de buscar, si se quiere, dónde se vulnera o no la libertad de expresión. Por eso para mí era más importante expresar casos puntuales que han transcurrido en la provincia de Formosa, y más si estamos en una posibilidad de poder participar en una audiencia pública que se transmite en vivo, donde ahí, digamos, no tenemos la posibilidad, ¿no?, de expresarnos con total libertad, y que a su vez el mensaje llegue en forma directa, ¿no? No hay un filtro donde quizás te hacen una entrevista o te preguntan en forma personal y después no lo plantean o no lo exponen. Por eso quizás el mensaje que brindamos, Leo Fernández Acosta y, bueno, y yo, estuvo direccionado a marcar estos puntos, estos casos puntuales en la provincia de Formosa, más que a bajar lineamientos técnicos Claro. o a brindar aportes en materia de experiencia, en cómo cada uno de su Bueno, localidad. a ver, lo que a vos te pasó es Sí, experiencia, es pura experiencia, por tu lomo, diría alguien, que vos lo experimentaste, ¿no? Cuando la policía sí, pero te era detuvo. muy distinto nuestra ponencia a la ponencia del resto, ¿no? Porque todos aportaban desde el derecho a la comunicación, desde el acceso a la información, desde cómo cada uno, a partir del uso de la tecnología, podían acceder a tal y cual, o cómo se respetaban los derechos de las minorías, o cómo hacían para incluir a las minorías. Digo, todos tenían un discurso más técnico, quizás, en aportar, y algunos desde lo académico, lo que tiene que ver el derecho a la comunicación, y nosotros quizás íbamos a exponer casos puntuales y casos en los que nosotros mismos nos hemos visto impedidos Ujú. eh, o vulnerados en nuestro derecho a la libertad de expresión, y quizás no hemos tenido la oportunidad de poder, digamos, estar a la altura, ¿no?, de esos lineamientos puntuales, pero que nosotros, era la primera vez que participábamos, era la primera vez que nos habrían brindado esta posibilidad de poder expresarnos, y más después de todo lo que ha pasado en la provincia de Formosa, ¿no? Sin duda que entendemos que esto no va a trascender, no van a tomar ningún tipo de medidas, por lo menos para ponerle un límite al poder político, Tengo entendido, de avanzar contra la libertad de expresión. Sí. tengo entendido que se hizo un resumen, es decir, la Defensoría del Público hizo un resumen de esta audiencia y la parte de tuya y de Leo fueron sacadas del No, resumen. no estuvo. Nosotros no existimos. Y vos sabés que nosotros no existimos, pero cuando Gianluca, el defensor del pueblo, da digamos, un comunicado de prensa a los medios oficiales, él habla de la participación de un colega, de un comunicador, de un locutor, Diego Jiménez, que es un locutor que trabaja en Radiovisión, la radio de la policía, que según él participa de esta audiencia y habla de cómo en Formosa se respeta la libertad de expresión, cómo los periodistas pueden trabajar libremente, cómo él en su tarea se ve quizás un poco agredido por la forma en la que trabajamos nosotros, los periodistas independientes, pero sin embargo, este periodista, Diego Jiménez, no participó, no existió ni siquiera en la lista de oradores que estuvo planteada días antes de esta audiencia. Entonces, no solamente existe una omisión, una censura quizás indirecta en esta decisión que ha tomado la Defensoría del Público a nivel nacional de quitar nuestra participación, para que quede de una manera de conclusión de estas audiencias, sino que también de pronto empiezan a aparecer oradores Que no, suplantando que no lo que nosotros intervinieron, dijimos, ¿no? claro. Claro, A ver, así que totalmente problemático, sí. por otro lado, no dejo de recordar que un ministro
muy político y que es vocero del gobierno y que actuó como vocero del gobierno durante el año y medio de la pandemia, como es el doctor Jorge Abel González, ministro de Gobierno, cuando le hacían una consulta de algo que había informado el periodismo independiente o periodismo crítico, como quiera llamarle, él se dedicaba a descalificar a ese periodista. En vez de hablar del tema, usaba ese medio de comunicación, que era una conferencia de prensa, para descalificar al periodista. Es decir, yo, funcionario, en vez de responder a la pregunta que me hacen, digo, pero ¿cómo ese señor es tal cosa, tiene la camiseta puesta, cobra dinero del partido opositor? Es decir, ir a la descalificación personal, lo cual es altamente discriminatorio, porque está hablando el Estado. Cuando el funcionario habla, lo hace en representación del Estado. Y si el Estado está con el dedo diciendo, vos no sos digno de llamarte periodista, vos no sos periodista, yo no contesto lo que vos decís porque vos no sos un periodista, y vos tampoco, y aquel tampoco, los periodistas son estos, aquellos no. Entonces, esto es grave porque se suma todo eso que vos decís, ¿no es cierto? Es decir, desde arriba yo digo quién es periodista y quién no es periodista. Y si vamos a ese fallo que vos mencionás, de cuando Gildo Infran hace una demanda y nos condena a un montón de periodistas, no solamente a mí, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. A dueños de medios de comunicación también, que se hicieron eco Sí. de ese debate, esa polémica, nos encontramos con una jueza que dice, cuando alguien opina del gobierno o del gobernador o del modelo, el periodista tiene que decir, no, usted está equivocado. Es decir, si el entrevistado dice algo del gobierno, del gobernador o del modelo formoseño, el periodista le tiene que decir, no señor, usted está equivocado, porque esa no es la versión oficial. Ella habla de la versión oficial. Entonces, Oficial. si alguien dice que los chicos en Formosa salen de la escuela secundaria con un porcentaje de que no alcanzan los objetivos culturales, y el gobierno, su discurso dice que de la escuela secundaria de los techos azules salen todos bien, entonces el periodista le tiene que decir al que opina del porcentaje, tiene que decir, no señor, porque el gobierno provincial educa perfectamente a los chicos en Formosa. Y si alguien dice, hay chicos en Formosa que tienen hambre, le tiene que decir, no señor, en Formosa los chicos no tienen hambre, en Formosa no hay pobres, en Formosa no hay indigentes, en Formosa todos se realizan en el lugar donde nacieron. Entonces no podés decir de que los formoseños, muchos formoseños se van a la Patagonia a trabajar, ¿no? Porque no tienen trabajo. Entonces el periodista le tiene que decir al entrevistado, no, en Formosa nadie tiene que irse a buscar trabajo a otro lado porque tiene trabajo en su provincia. A ese extremo de absurdo hemos llegado. Realmente increíble. Tenemos la comunicación, se cortó con... Ya vuelve, bien. Problemas técnicos del Wi-Fi, de Internet, que supuestamente no existen los problemas de Internet en Formosa. Bueno, sí, es así. Es notable cómo una jueza puede decirle al periodista que él tiene que corregir a su entrevistado, ¿no? Estábamos diciendo, Julieta, esto de que Sí, hay sí, que sí. corregir, ¿no? Imagínate un movilero, va a un corte de ruta, le hace un reportaje a la gente que está ahí, que dice tenemos hambre, y el periodista, el movilero, tiene que decir, no, ustedes no tienen hambre, porque en Formosa nadie tiene hambre. Ustedes están acá por otro motivo, es decir, tiene que hacer un discurso político defendiendo al modelo provincial, porque si no, es responsable de lo que dice el entrevistado. Una locura absoluta. Va en contra de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, de lo que es la real malicia, todo eso no existe en Formosa. Acá tenemos otro código penal y otra jurisprudencia. Sí, acá vivimos en un mundo aparte, acá vivimos en Corea del Norte, como Claro. siempre decimos, y bueno, no, no les gusta, ¿no? Realmente es como expresás, y lo ha dejado en claro el defensor del pueblo, qué clase de periodismo
ellos predican, ellos quieren, ¿no? A los fines de mantener el buen orden y la normalidad Totalmente. en la provincia de Formosa. Buscaba acá la nota en Agenfor, ellos dicen, los que muchos se denominan fieles defensores de la libertad de expresión, quienes disfrazan sus intencionalidades políticas y no acompañan las políticas públicas del gobierno provincial que benefician a todos los formoseños, ¿no? Esa es la responsabilidad que nos exige el defensor del pueblo, a los comunicadores que quizás tenemos un pensamiento más cuestionable o distinto Claro. de lo que predica el relato oficial, ¿no? El buen periodista es el que acompaña las políticas del gobierno provincial. El que no Así acompaña es. es mal periodista. Ah, bueno. Totalmente. Así que todos los que hemos cuestionado las medidas sanitarias en pandemia, los centros de aislamiento, que las gentes permanecían más de 20 días, por ejemplo, en el Estadio Cincuentenario, ahora salió a la luz el caso de una mujer que eh, se quebró la columna a partir de un accidente que tuvo en el mismo centro de aislamiento, que denunció las malas condiciones del lugar. Nosotros tenemos que decirle Está que eso equivocada, eran señora. medidas que tomó el gobierno con buen criterio, respetuoso de los derechos humanos y respetuoso del derecho a la salud, Tal ¿no? En cual, tal definitiva. cual. Julieta, Así que te agradezco este testimonio tuyo, te agradezco que en la audiencia recordaste lo que nos pasó y que realmente es un episodio triste, ¿no? De la historia del periodismo en Formosa. Te agradezco la valentía de tus jóvenes años que estás ahí plantada firme en tus convicciones. Te agradezco porque nos representaste a todos los periodistas el 5 de marzo cuando fuiste arrestada por haber querido sacar fotos de dos chicos que estaban siendo reducidos por un montón de policías que los golpeaban. En fin, te agradezco porque sos valiente y porque considerás que la libertad de expresión vale la pena defenderla. Yo también coincido. Yo desde mis 62 años y vos desde tus jóvenes 20 y pico. Gracias, Julie. gracias a vos, Gabriel, como siempre te expresé, digamos, para mí el poder trabajar con personas como vos es una escuela, para mí, más en Formosa, donde se hace tan difícil nuestra tarea. Así que gracias por esta posibilidad de poder expresarnos en este medio. Te mando un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto.